Hola, bienvenidos al curso de métodos numéricos. Con este video doy comienzo a los métodos iterativos para resolver sistemas de ecuaciones lineales. En esta oportunidad les hablaré sobre el método de Jacobi. Comencemos. Aquí les dejo la agenda que seguiremos para cubrir este tema. Haremos una formulación muy breve de los métodos iterativos y el método de Jacobi, eso en este video. Y en videos posteriores les hablaré del método de Gauss-Seidel y el método SOR. Los métodos iterativos para resolver el sistema lineal A por X igual a B comienzan con una aproximación inicial X0 de la solución y generan una sucesión de iterados que estamos llamando acá X supra K, es decir, el vector X en la iteración K, con K igual a 1, 2, etcétera, que converge a X, es decir, vamos a tener una sucesión de vectores que va a converger a la solución del problema. El tema es cómo obtenemos esa sucesión de vectores. La estrategia que se utiliza para estos métodos consiste en convertir este sistema en un equivalente de la forma X igual a T por X más C para una matriz fija T y un vector C, que también está fijo. Luego, partiendo de una aproximación inicial que la estamos denotando como X supra 0 dada, entonces se genera la sucesión de aproximaciones X supra K igual a T por X supra K menos 1 más C. Aquí observen que en ambos lados de la ecuación tenemos el vector de incógnitas X. Por ello, para obtener una nueva aproximación, lo que hacemos es, utilizando esta forma, la nueva aproximación la obtenemos multiplicando la matriz por la aproximación anterior y le sumamos el vector C. El tema es cómo obtenemos la matriz T y el vector C. Fíjense que pasamos del sistema de ecuaciones A por X igual a B a una forma X igual a T por X más C, pero aún no sabemos cómo obtenemos esta forma. Ahorita, cuando les muestre el método de Jacobi, esa duda va a quedar completamente despejada. Vamos a esperar un momento porque quiero comentarles sobre este detalle para recordarles un poco lo que hemos venido haciendo. En esta sucesión de iterados que estoy hablando aquí, o sucesión de vectores, fíjense que dado x0, para obtener la aproximación en la iteración 1, simplemente multiplicamos a t por la aproximación inicial dada y le sumamos el vector de términos independientes C, que no es el mismo B, por cierto, pero B está involucrado. En la segunda iteración, entonces, utilizamos la anterior, volvemos a multiplicar por T y le sumamos C que está fijo, y así vamos hasta obtener el vector aproximación en la iteración K. De modo que ese vector aproximado converja a X cuando K tiende para infinito. Obviamente hay un punto donde vamos a detenernos y ese va a ser el criterio de parada que en un instante pues lo vamos a ver con el método de Jacobi. Bueno, sin más, vamos a comenzar a trabajar con el método de Jacobi para fijar estas ideas. ¿En qué consiste el método de Jacobi? Es bien sencillo. En este método, para llegar a esta forma, todo lo que se hace es despejar la variable xy de la ecuación y. Cuando nosotros hacemos ese despeje, vamos a darnos cuenta que obtenemos inmediatamente esta forma. Es decir, es muy fácil ver esta forma, sobre todo por nuestra experiencia ya trabajando con vectores y matrices. Y una vez que tenemos esta forma, entonces pasar al esquema iterativo es bien sencillo, porque lo que se trata es de tomar como aproximación, la nueva aproximación, al producto de la matriz de iteración T por la aproximación anterior más el vector C, arrancando de una aproximación inicial que deben dar.
Con un ejemplo vamos a ilustrar esta idea. Fíjense, supongamos que tenemos este sistema de ecuaciones 3 por 3. La tarea inicial va a ser convertirlo en la forma de x igual a t por x más c y luego determinar las dos primeras iteraciones del método de Jacobi. Veamos primero cómo hacemos para obtener la forma x igual a t por x más c, quién es la matriz t, quién es el vector c, y luego procedemos a obtener las aproximaciones. Ya sabemos entonces que en el método de Jacobi lo que tenemos que hacer es despejar a la ecuación, a la variable x y de la ecuación e sub i. Es decir, vamos a despejar a x1 de la ecuación 1, a x2 de la ecuación 2 y a x3 de la ecuación 3. Bien facilito, la tarea que sabemos hacer con muchísima facilidad, pues esto pasa del lado derecho con los signos invertidos. Fíjense que pasan x2, x3 y el coeficiente de x1 entonces pasa a dividir, de modo que x1 es 1/3 de x2 menos x3 más 1. Procediendo del mismo modo, pero ahora con x2, resulta que x2 en la ecuación 2 es igual a 1/6 menos 3 por x1 menos 2 por x3. Y x3 por su parte es 1/7, porque 7 es el coeficiente, de menos 3x1 menos 3x2 más 4. De modo que ya despejamos xy de la ecuación y para cada y, o sea, para y igual a 1, a 2 y a 3. Tenemos entonces ahora que ver cómo escribir esta sistemita de ecuaciones en esta forma. Y ya deben estarlo imaginando porque es súper sencillo. Vean. ¿Cómo escribir el nuevo sistema en esta forma? Muy fácil. Vamos a hacer lo que sabemos hacer, escribir los sistemas de ecuaciones en forma matricial. Es decir, este vector, perdón, o sea, estos tres variables las vamos a escribir en un vector que tendrá entradas x1, x2, x3. Eso va a estar multiplicado por una matriz que la voy a determinar ahorita, de acá mismo la voy a sacar, que multiplica el vector x1, x2, x3, porque debo tener el vector, el mismo vector en ambos lados, más un vector de términos constantes. ¿Quiénes son t y c? Fácil. Volvemos aquí a la ecuación. Fíjense que tenemos que ver en la primera ecuación quién multiplica x1. Nadie. No hay x1 de este lado, así que eso es 0. ¿Quién multiplica x2? 1/3. ¿Quién multiplica x3? Menos 1/3. Y así ocurre lo mismo con la segunda ecuación. Fíjense que queda x1, ahora sí aparece x1, pero es menos 3/6, que es menos 1/2, no hay x2, es 0, y luego x3 viene a ser menos 1/3. Y la última ecuación entonces queda menos 3/7 por x1, menos 3/7 por x2, no hay x3 porque la he despejado, este es 0. ¿Y quiénes son los términos que sobran? Los términos constantes son 1/3 por 1, 0 en la segunda ecuación y 4/7 en la tercera. Entonces, fíjense, esta es la matriz de iteración del método de Jacobi. Observen que tiene ceros en la diagonal. Este es el vector C y ya tenemos entonces el sistema de ecuaciones que nos dieron escrito en la forma x igual a t por x más c. Esa primera etapa ya la cumplimos. Vamos a ver ahora cómo obtenemos la aproximación de la primera y segunda iteración utilizando una aproximación inicial dada. Entonces, coloqué acá la ecuación que obtuvimos en la forma matricial con x de ambos lados y para nosotros poder obtener las aproximaciones que nos están pidiendo necesitamos generar la fórmula de las iteraciones. Les recuerdo que entonces ya lo vimos en la formulación, la aproximación nueva será la matriz de iteración por la aproximación anterior más C. Todo esto lo conozco en este momento.
Obviamente a medida que vaya trabajando con K, pues voy moviendo a X a la K y X a la K menos 1, pero digo, conozco a T, conozco a C. Lo tenemos entonces, esta es el esquema matricial iterativo del método de Jacobi, que lo coloco de este lado para poder ir trabajando las aproximaciones X1 y X2 que vamos a obtener. Pero para buscarlas, para determinarlas, necesitamos una aproximación inicial. Bueno, vamos a darnos una aproximación inicial. Vamos a partir de que nuestra aproximación inicial es el vector 0, 0, 0. Esa es la aproximación en la iteración 0 inicial. Y queremos determinar x1. Les recuerdo que cuando k vale 1, entonces x1, 1, x2, 1, x3, 1, esto de la iteración 1 será t, que la tenemos acá, por el valor o el vector en la aproximación anterior, que es x1 en 0, x2 en 0, x3 en 0, es decir, en la iteración 0, más c, 1/3, 0, 4 séptimos. Bien, pero este vector nosotros lo conocemos, nos dieron los valores, son 0. De modo que la aproximación en la iteración 1, es decir, en k igual a 1, x a la 1, es la multiplicación de esta matriz por el vector nulo sumado esto. Bueno, esa cuenta es inmediata. Esto da el vector 0 sumado con el vector de 1/3, 0, 4 séptimos, pues da el vector 1/3, 0, 4 séptimos. Por lo tanto, ya conocemos la aproximación en la iteración 1. Tenemos ahora que determinar la aproximación en la iteración 2. ¿Cómo lo hacemos? Ahora, conocida esa aproximación que la acabé de calcular, 1/3, 0, 4 séptimos, o sea, 0,33, 0, 0,4 algo, creo que es esto. Bueno, ahorita sacamos esa cuenta. Conocida esa aproximación inicial, vamos a calcular x2. Cuando k vale 2, pues esto será x1 supra 2, x2 supra 2, x3 supra 2, igual a la matriz T que no cambia por el vector que acabo de determinar más el vector C. Sustituimos los valores de x1, x2 y x3 de la aproximación 1, que son 1/3, 0, 4 séptimos, multiplicamos y eso nos da entonces el valor de la aproximación en la iteración 2. Es decir, x1, x2 y x3, las variables de la iteración 2, son 3 sobre 21. Ustedes pueden hacer la cuenta, menos 5 sobre 14, 9 sobre 21. No me quise detener en esos detalles ya algebraicos acá. Y si quise mostrarles acá la forma que nos da MATLAB en decimales, porque nosotros, les recuerdo, no vamos a estar trabajando con números exactos, como estos que tenemos acá, de 1/3, 4 séptimos, sino que nosotros vamos a trabajar en nuestra representación decimal, que son los números, digamos, aproximados, utilizando nuestra herramienta, que en este caso es la computadora. Hay una cosa que no traes acá y les voy a hacer un breve paréntesis acá para indicarles que en los libros ustedes van a encontrar que regularmente, así como hacíamos con el método de Newton, se construye una tabla, digamos, con las entradas o los componentes del vector X, X1, X2, X3, por ejemplo, son las filas, y en las columnas están las iteraciones, y vamos a ir viendo allí las aproximaciones. Entonces, se vería el vector 0, 0, 0, luego 0, 33, 0, y este vector es 4 séptimos, no me acuerdo, ahora no tengo una calculadora, ustedes lo sacan, pero eso es 0,40 y algo, 0,50 y algo. Luego tendrían el vector 0,1429 menos 0,3571, 0,4286, y así pueden continuar hasta que llegue el momento de detenernos. El ejemplo nos traía hasta acá, que era determinar las aproximaciones 1 y 2 a partir de la aproximación x0, y en primer lugar era construir esta forma. Sí, espero que todas estas ideas hasta aquí hayan quedado claras.
para que avancemos entonces con la construcción del método. Acá les voy a dejar no solo un resumen, sino la forma en que el método de Jacobi resulta más fácil de programar. Leo, en resumen, conocida la aproximación xk-1 del vector solución del sistema por x igual a b, el método iterativo de Jacobi aproxima la solución en la iteración k mediante la fórmula. Obviamente cuando k es mayor o igual que 1. ¿Cuál es la fórmula? Fíjense, acá en esta fórmula me están diciendo que la incógnita xi o la entrada iésima del vector x, pero vamos a hablar de la incógnita xi, en la iteración k es 1 entre a sub i por b sub i menos la sumatoria con j desde 1 hasta n, j distinto de i, de a i j por xj en el xj obtenido en la iteración anterior, para i igual 1, 2 hasta n, y esto se puede hacer siempre que a sub i sea distinto de 0. Fíjense que yo les hablé de la forma x igual a t por x más c, porque esa es la estrategia que se sigue para obtener los métodos iterativos. Además, el principio, la formulación, pero esa forma no es práctica a la hora de programar los métodos, porque tendríamos que estar generando la matriz T. En vez de eso, lo que se estila, lo que se acostumbra y lo práctico es quedarnos con las ecuaciones cuando nosotros despejamos. Estoy hablándoles de manera previo al programa, porque esto es lo que vamos a programar. Esto no, el caso general, en donde las A son cualesquiera y las B son cualesquiera. Pero les traje el ejemplo 1 para que ustedes asocien y vean que cuando vayan a programar el método de Jacobi, solo tienen que entregarle a MATLAB este cálculo cada vez. O sea, dada la aproximación inicial x0, pues ustedes entrarán en un for a calcular esta cuenta, digamos, la variable x y para cada i, para cada elemento del vector x. ¿Qué le van a entregar? Bueno, simplemente le tienen que pasar la matriz A porque necesita, son los coeficientes de A y las B sub I. Fíjense, para que ustedes, aquí relacionando, fíjense que tengo, como era un sistema o es un sistema 3×3, y va desde 1 hasta 3, es decir, tengo x1, x2 y x3, o sea, tengo x1, x2 y x3. La fórmula es 1 entre A, 1, 1 para x1, fíjense que esto es 1 entre A1, 1, 1 entre A2, 2 y 1 entre A3, 3. Los B sub I están acá, los escribí de este lado, uno los puede poner antes o después, eso no importa, pero siempre escribimos de manera ordenada en matemáticas, tratamos de colocarlo, el signo menos lo colocamos casi siempre seguido de una expresión como esta, pero pudimos haber comenzado con menos la sumatoria. Detalles técnicos en los que no me quiero enfrascar. El punto es que esto pues sería 1 menos esta cuenta, fíjense que el menos, él está colocando a sub ij por xj. Aquí tenemos el aij por xj. Fíjense que el aij, en este caso, que es cuando i vale 1 y j va, como j es distinto de i, para la primera ecuación j va desde 2 hasta 3. Entonces aquí irá a2, 2 y a1, 2 y a1, 3, cuando i vale 1. A1, 2, A1, 3. Acá entonces cuando i vale 2 será 1 entre A2, 2 que lo tenemos, y vendría B2 que es 0 menos la sumatoria, y luego viene entonces 2, 1 y 2, 3. A2, 1 y A2, 3 por X1 y X3, etc. Bueno, les dejo eso allí. Ustedes cuando vayan a hacer su programa, revisen eso con mucho cuidado. Porque en los siguientes métodos nos vamos a enfocar especialmente en esta forma.
Bien, estamos en este punto, ya sabemos cómo determinar la sucesión de iterados a partir de una aproximación inicial, bien sea usando manualmente, usando la fórmula x igual a t por x más c, o computacionalmente usando esta fórmula. Bien, pero ¿cuándo nos detenemos? Bueno, esa respuesta ya la conocemos en este curso. Cuando se satisfagan unos criterios de parada. En este caso, ¿cuáles criterios de parada? Cuando la distancia entre dos iterados consecutivos sea menor o igual que tolerancia. O la distancia entre dos iterados consecutivos entre el valor más próximo a la solución sea menor o igual que tolerancia. Esto recuerda al valor absoluto y esto al error absoluto y esto al error relativo. Ahora quizá para algunos de ustedes pudiera ser nueva esta notación doble barra infinito. Yo les hablo de la distancia entre dos iterados consecutivos porque esta expresión es una norma, es la norma de infinito. Es la generalización del valor absoluto cuando nos cambiamos de dimensión de R, el valor absoluto mide distancias en R, las normas miden distancias en R cuadrado, R cubo, R a la n, para cualquier n mayor que 1 estrictamente. Bien, así que para ustedes lo nuevo, algunos de ustedes es esta norma infinito, ya les voy a explicar de qué trata esa norma infinito. Entonces, nuestro criterio de parada, la distancia entre dos iterados consecutivos menor o igual que tolerancia o el error relativo menor o igual que tolerancia, un valor fijado de antemano. Paso entonces a explicarles lo que es la norma infinito, para los que no la conocen. La norma L infinito, que estoy denotándola acá con doble barra y un infinito, esa se conoce como la norma L infinito, para un vector con n componentes, se define como el máximo de la magnitud de cada una de las componentes del vector. Fíjense que el máximo corre entre 1 y n, es decir, entre todas las componentes del vector. Veamos con un ejemplo rápidamente cómo determinar la norma infinito de este vector. Fíjense que este es un vector en R3. Yo puedo tenerlo en R2 o en R5, pero estamos aquí trabajando con un vector de 3 dimensiones. A veces tenemos sistemas de ecuaciones 100%. Y tendríamos que saber que igual la norma infinito pues será el máximo y entre 1 y 100 la magnitud de los x sub i. Bien, entonces, ¿quién es la norma infinito? Pues simplemente es el máximo de las magnitudes de las componentes del vector x, que en este caso son todas positivas o cero. Por lo tanto, será el máximo de 1/3, 0,4/7, y 4/7 es 0,5714, por cierto. Esta era la cuenta que yo no tenía hace rato. Bien, así que ya saben, porque esto es 0,333, 0, este es el más grande, 0,5714. Pero recuerden que nosotros estamos trabajando con la distancia entre dos iterados consecutivos. Les dejo aquí este detalle, pero ahora en forma literal. Ya no concreto con números, sino con los literales X y Y numerados, obviamente. Fíjense que la norma entonces, estos serían como los iterados X, XK-1, pero se los muestro con Y para no estar eh, lidiando con supraíndices y subíndices. Bien. ¿Quién es X? El vector X1, X2, X3 menos ¿quién es Y? Y1, Y2, Y3. Hacemos la resta de vectores que se hace componente a componente. He restado los tres vectores, o mejor dicho, las tres componentes de los vectores. Bien, ya las resté, entonces ya tengo mi vector de tres componentes. ¿Y quién es la norma infinito de este vector? Pues será el máximo de la magnitud de x1 menos y1, la magnitud de x2 menos y2 y la magnitud de x3 menos y3. Es decir, averiguo quién es el máximo de esas tres magnitudes y ese será
la norma infinito de esa resta. Por cierto que MATLAB calcula esas normas. Así que no tenemos que preocuparnos tampoco. Bien, les voy a dejar como ejercicio que aproximen la solución del sistema de ecuaciones que ya comenzamos a trabajar, del ejemplo 1, mediante el método de Jacobi con una exactitud de 10 a la menos 6 en la norma infinita. Es decir, van a iterar hasta que la distancia entre dos iterados consecutivos en la norma L infinito sea menor o igual que 10 a la menos 6. Bueno, con eso termino el método de Jacobi. Agradezco su atención y nos vemos en la próxima clase.